Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes para presentarles un tema, y es acerca de la lectura de la palabra de Dios. Para ningún cristiano representa una novedad el hecho de que es de vital importancia leer la Biblia como parte del crecimiento espiritual. Lo que sí es cierto es que con frecuencia los llamados cristianos difícilmente toman la Biblia para leerla y muchísimo menos para estudiarla. Lo más triste de todo es que hay muchos líderes que ni siquiera saben de qué hablan ciertos apartes de la Biblia porque se han acostumbrado a estudiar lo que otros líderes u otros pastores dicen. Y aunque eso no es una mala costumbre, de hecho es muy buena, sí brilla por su ausencia su experiencia personal y particular de lo que es enfrentarse a la palabra de Dios para recibir alimento y sustento a las necesidades espirituales de cada uno, o quizás se acostumbraron a leer solo apartes del Nuevo Testamento o alguno que otro salmo, los proverbios o las historias bíblicas de los héroes de la Biblia, o quizá el profeta Isaías o Daniel, pero solo como una lectura de corrido sin profundizar ni estudiar más a fondo las cosas grandiosas que allí están plasmadas. Entonces las preguntas que surgen son: primero, ¿tiene usted por costumbre diaria leer la Biblia? Puedo dar testimonio que he vivido ambos extremos de este espectro, es decir, pasé mucho tiempo de mi vida cristiana en la que por semanas no leía la Biblia de manera devocional. Sí la leía en la iglesia en la lectura antifonal y también durante las predicaciones o cuando estaba pequeña en las clases de escuela dominical que me impulsaban a aprender los versículos de memoria. Pero desde hace ya un tiempo se ha hecho vital para mi vida la lectura de la palabra de Dios, y esto ha producido un gran crecimiento espiritual, trayendo en momentos difíciles esperanza, consuelo, alegría, enseñanza de cómo alabar a Dios y otras muchas cosas más. Lo más gratificante de esto es que cuando vuelvo a leer un pasaje veo una perspectiva o un enfoque que no había notado en otras oportunidades, y esto me produce una gran emoción y motivos para alabar y agradecerle a Dios por ello. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero solo nos conformamos con la palabra que oímos en las predicaciones, si es que las oímos durante todo el culto, porque como dice el dicho popular, caras vemos, pero pensamientos no sabemos. Puesto que estamos pensando mientras se predica en otras cosas que pueden estar pasando en el culto, o en las tareas que tenemos que hacer, o lo que ocurrió durante el día, o lo que están haciendo o vistiendo los hermanos que están a nuestro alrededor. Entonces, de ese montón de frases que dice el pastor, cuando salimos del culto solo recordamos alguna que otra, o quizás sí una buena porción, pero más son esas cuando el hermano que predica llama nuestra atención y hace alguna afirmación o habla con un tono fuerte, o porque nos dice me están poniendo cuidado, o sí me estoy explicando bien, o otras cosas que solemos decir cuando estamos predicando. Pero a los pocos días no sabemos de qué trataba el mensaje. Pero volviendo al tema de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿qué tanta fe tiene usted? Si la medimos por la cantidad de palabra de Dios que busca diariamente para incrementarla, es probable que pueda encontrarse que su fe es básica. Es decir,
Usted tiene una fe del tamaño del conocimiento bíblico de un niño de preescolar, que sabe que aquí dice mamá o papá, es decir, que sabe que en la Biblia dice esto o aquello, pero no más. Esos son los que dicen para justificar sus acciones: yo no me condeno, porque Dios es amor y Él no va a condenar a nadie. O aquellos que dicen cosas que no aparecen en la Biblia. O quizás tenga la fe de un niño en la escuela primaria, en donde ya sabe leer y escribir, pero no sabe para qué sirve lo que está aprendiendo. Solo repite lo que le han enseñado, pero no hay efectos en la vida con lo aprendido. O tiene el conocimiento de una persona de bachillerato, que sí puede saber para qué sirve lo que está aprendiendo, pero no le importa. Y lo ideal sería que fuéramos creciendo en el conocimiento de tal manera que encontremos la mejor forma de poderla aplicar a nuestras necesidades diarias y ayudar a otros en esta misma labor para mejorar su condición de vida. Es así que al leer la palabra usted irá incrementando su fe, y cuando tenga pruebas, tentaciones, necesidades, dudas, habrá en su mente un depósito de recursos espirituales de palabra para reforzar esas áreas en las que se siente débil, agobiado, cansado, desamparado o cualquier otra cosa que esté necesitando en su día a día. Recuerde, Dios tomará de la palabra de Él que se encuentre en su mente para enderezar sus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Segundo punto, también tiene la costumbre de orar al mismo tiempo en que lee la Biblia para poder entenderla y aplicarla a su vida. Tercero, se programa semanalmente para hacer estudios más profundos acerca de lo leído en la Biblia. Es frecuente que los maestros de niños o jóvenes de las diferentes clases lean las historias de los que llamamos héroes de la Biblia, para enseñarles a ellos cómo vencer los gigantes de la vida, o quién fue Gedeón, o de la sabiduría de Salomón. Pero cuando no les corresponde el turno de la clase, su interés acerca de la palabra decrece, y en no pocos casos lo único que reciben, no queriendo decir que esto no sea bueno, de hecho es muy bueno, pero es lo que reciben solo en la predicación, y eso lo consideran suficiente. Pero ¿sí será suficiente? Ahora podemos añadir otros puntos más. Cuarto punto, escribe lo estudiado para que en la medida en que va avanzando en la lectura y el estudio pueda añadir a lo ya descubierto nuevos aportes del tema. Quinto punto, consulta sus inquietudes a los maestros para aunar conceptos y conocimientos. Y un punto aún más inquietante, el sexto, ¿desde qué perspectiva lee la Biblia? Esto es muy importante, porque algunos leen la Biblia solo para cumplir con el deber. Otros lo hacen para descubrir posibles contradicciones, ya que es sabido que aún muchos ateos leen la Biblia, pero con el propósito de desacreditarla. Otros para enseñar la nueva doctrina que han descubierto al leer otras ciencias o en otros libros. Y resumiendo todos los posibles enunciados o motivaciones para leer la Biblia, descubra cuál sería la suya al leer la palabra de Dios. Por otro lado, no podemos defender lo que no conocemos, y en ocasiones simplemente nos quedamos callados cuando alguien, hablando de la palabra, dice citas bíblicas fuera de contexto o haciendo especulaciones amañadas, poniendo sentidos distorsionados a las enseñanzas de la Biblia. Esto es muy frecuente en los documentales que sacan en los famosos canales de televisión,
en donde con títulos llamativos o con series desde la perspectiva de Hollywood realizan películas o ponen a celebridades y aún a científicos a argumentar desde su punto de vista, y esto se vuelve para los desconocedores de lo que dice la palabra de Dios en un motivo para considerar y en ocasiones dudar de lo poco que se ha aprendido. Alguien podría decir que no, que esto no pasa, que eso no es frecuente, que estoy exagerando, pero en la época actual, que se cree más en lo que se ve, las nuevas generaciones dedican más tiempo a la lectura y a ver los videos en las redes sociales que al estudio de la Biblia, que les daría vida, y no cualquier clase de vida, sino vida eterna. El siguiente punto es aún más confrontante. ¿Qué tanto de lo que ha encontrado y entendido lo ha aplicado a su vida? Porque una cosa es leer y conocer y otra cosa distinta es aplicar lo leído a nuestras costumbres diarias. En el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí podemos leer que la lámpara no es el mismo camino, sino que la lámpara, o sea, ella es la que da luz acerca del camino que debemos recorrer. Ya conocemos cuál es el camino. Jesús declaró en lo que registra el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la palabra de Dios nos alumbra la forma como debemos adentrarnos en el camino, es decir, en Cristo, para poder llegar al Padre. Pero si no hay lámpara, es decir, si no hay palabra que alumbre el camino, ¿cómo pretenderíamos llegar a Dios si no alumbramos nuestras vidas con ella para transitar la vida de Cristo? Hay algo además para decir a este respecto, y es que en la medida en que nos exponemos a la palabra, un versículo que hoy nos enseña una verdad, mañana ese mismo pasaje bíblico nos enseña algo más profundo, o quizás un punto de vista que en otras ocasiones no habíamos tenido en cuenta. Esto se debe a que nuestra mente y discernimiento se van ampliando para descubrir cosas más profundas, revelaciones más grandes de parte de Dios. Punto octavo. ¿Qué tanto de lo que ha encontrado lo ha podido explicar y enseñar a sus discípulos? En este punto podríamos decir que cuanto más frecuentemente nos expongamos a la palabra y su estudio, más recursos tendremos de parte de Dios para ayudar a las personas a nuestro alrededor. Puesto que si gozamos de la claridad bíblica necesaria, ya no tendremos problemas para proclamar el Evangelio, porque creo que las personas no hablan de Dios porque no tienen nada que decir de Él, ya que la forma en la que llegamos a conocerlos es a través de su palabra, que abre espacios al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu llegando a nuestras vidas da testimonio a nuestro espíritu de muchas cosas, entre otras tantas de que somos hijos de Dios, como dice en Romanos 8:16. Entonces, es importante leer la palabra de Dios por lo menos una vez al día. Yo considero que no solamente es importante, sino que es vital para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Cuando en el Salmo 42 dice que nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, es a través de la búsqueda de Él, a través de la palabra y en el ejercicio de la oración que podemos potencializar el crecimiento espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo y saciar esa sed que tenemos de Él. Hermanos, oremos. Señor, danos de ti
en cada palabra, en cada enseñanza, para nuestro sustento, para nuestro crecimiento, para entender tus caminos, para asimilar en nosotros la vida de Jesús, para que aprendamos a relacionarnos con nuestros hermanos, para aumentar nuestra fe, para crecer en la esperanza y recibir también consolación. Danos de tu espíritu para transmitir a otros esto mismo que hemos recibido de ti y que el mundo pueda ver en nosotros la diferencia entre lo que es ser un simple oidor de la palabra y un verdadero seguidor de Cristo. Ayuda nuestras vidas para que podamos proclamar tu evangelio a través de nuestro testimonio y nuestras enseñanzas. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la iglesia, la congregación espiritual que rinde a tus pies gloria, honra y alabanza, y por las manifestaciones de tu poder en medio nuestro. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.